Antes de darle inicio a Alicia, que es nuestra maestra del día de hoy, quisiera reforzar, para arrancar la jornada, la intención que dio origen a este encuentro virtual, que tiene que ver con las reflexiones que desde la máscara danzante hemos podido generar gracias a los aprendizajes que hemos tenido. Y eso implica a nuestras maestras y nuestros maestros. Y las ganas de compartir esas experiencias, ¿verdad? Ya no solamente desde nuestras reflexiones propias, sino la posibilidad de generar encuentro con estas personas que han sido generosas con nosotras y nos han abierto las puertas de sus saberes, de sus talleres y de sus corazones. Así que hoy iniciamos ese camino hacia afuera. Partimos desde lo más al norte que podemos, igual al sur de muchas maneras. Nos vamos a México hoy con el Laboratorio de la Máscara y con esta clase con Alicia Martínez Álvarez. Celebración de nuestra existencia. Osadía de jugar con el misterio. Alquimia de alma y cuerpo. Paradoja que descubre mientras cubre. Presencia de una vida a punto de nacer. De cuero, papel, madera, tela o cartón, la máscara siempre encierra un enigma. Es un alguien que respira, se mueve, habla y nos sorprende. Es un personaje, es teatro. Alicia Martínez Álvarez es una artista jarocha radicada en Ciudad de México. Esto quiere decir que es oriunda de Jalapa, emblemático puerto mexicano que es punto de encuentro no solo de tradiciones milenarias y huracanes, sino de diversas culturas que se mezclan desde tiempos coloniales. Alicia es una habitante tanto de las artes plásticas como de las artes escénicas. Su formación tuvo lugar en Francia en los años 80 con destacados maestros y maestras de ambos campos. Es directora teatral, maestra en el taller y en la sala, diseñadora, costurera, escultora e investigadora. La máscara es la escultura que la acercó al cuerpo, su puente. Fundadora del Laboratorio de la Máscara, desde su primer estreno en 1992 no ha parado de dirigir, mascarear o dar clases. Es docente de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Centro Universitario de Teatro. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples premios y reconocimientos, ha tejido redes con otras y otros artistas y cultores tradicionales en diversos puntos del planeta. Su taller es El País de las Maravillas. Bien, a mí me gustaría empezar atendiendo estos principios que yo enuncio sobre lo que yo llamo los principios fundamentales del juego con la máscara, ¿sí? Los enuncié, los voy a volver a retomar en este momento y nos vamos a ir deteniendo en cada uno, ¿sí? Los retomo, me detengo y respiro. Miro directa y francamente. Disocio mis acciones en movimientos precisos. Estoy en lo que hago y lo que digo. Tengo los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. El espacio es mi antagonista. Mis emociones se vuelven esculturas corporales. Llego a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nunca los había contado, 7 conceptos a partir de la experiencia, del trabajo constante con la máscara y evidentemente de las enseñanzas que he recibido y de las cuales yo he hecho mi propia mayonesa. Siempre digo que hay que hacer una mayonesa propia porque uno de mis maestros muy queridos me lo dijo, Jean-Marie Binoche, me decía, tienes que hacer tu propia mayonesa, Alicia. Y en efecto, ¿de qué manera somos leales y al mismo tiempo
somos capaces de generar un discurso propio, ¿no? Creo que ese es el gran reto en el que la máscara nos pone, cualquier creación, pero sin duda la máscara, porque hay muchas maneras de abordar las máscaras y eso es lo que nos hermana y a la vez nos distingue. Bien, yo he de decir que estas premisas también parten de una máscara que conocí en Francia, en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático, el tiempo que yo estuve ahí con Mario González, un maestro guatemalteco. Con él conocí un tipo de máscara que se deriva de la máscara neutra, pero que tiene una mirada diferente. Les mostraré la máscara en algún momento, pero a lo que voy es estos principios. De alguna manera yo los elaboro a partir de la enseñanza de lo que llamamos la máscara vacía. Es decir, la máscara que tiene la capacidad de limpiar, de detenernos realmente. Les propongo que juguemos un poquito con el cuerpo, ¿sí? Y para esto les voy a pedir que tenga cada quien su propio espacio. A mí me gustaría conducirles en un primer momento, verles también, porque eso me va a permitir entender quiénes son. Yo les quiero compartir entonces la máscara vacía. Lo que yo llamo la máscara vacía. En realidad, esta máscara es una máscara, como ustedes ven, vamos primero a detenernos en el objeto, ¿sí? Es una máscara de cuero, muy flexible, ¿sí? Que ni siquiera tiene, y digo ni siquiera no menospreciando, sino asumiendo que su técnica, su manufactura es tan cuidadosa que permite esta gran flexibilidad sin que se deforme. Esta máscara está hecha desde el 89, 1989. Es más vieja que muchos y muchas de ustedes, que fue cuando yo andaba en el conservatorio en París, y la búsqueda de esta máscara en la que yo participé estando allá con mi maestro era quitarle a la máscara vacía, a la máscara neutra clásica del maestro Lecoq y del maestro Sartori, los rasgos europeos, ¿no? Una nariz muy recta, labios muy delgados. ¿Dónde quedan las facciones, los rasgos de América, de Asia, de África? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas narices gruesas, los labios gruesos, rostros más anchos? En fin, cuestionó mucho la estética empleada por el maestro Sartori, acompañando la búsqueda de Lecoq, para generar una máscara vacía muy fina, ¿no? Y entonces, con el acompañamiento de un escultor de máscaras en Francia, se llegó a esta máscara en donde se optó simplemente para buscar esa neutralidad universal, quitar los rasgos que definieran justamente una identidad de origen de pueblos, ¿no? De percibir. Aquí esta máscara yo la he utilizado, por ejemplo, en Singapur, en Colombia. Estoy tratando de hacer memoria, ya se me olvidó dónde más. Aquí en México, de manera indistinta en muchos lugares, ¿sí? En Estados Unidos, en Texas, donde
tengo un intercambio constante con chicanos y al mismo tiempo con estadounidenses. En fin, han cubierto rostros de diversos índoles, de diversos orígenes, y al mismo tiempo han permitido que lo único que viva al colocarla sea la mirada. Esa mirada, esos ojos, que es lo único que aparece de la máscara, ¿sí? Que logra dejar la vida esencial, que es la mirada. Y la mirada que trabajamos muchísimo a partir de toda la precisión que hemos hecho. Yo le llamo máscara vacía. Mario González sigue trabajando con ella en Europa. Creo que ya no está en Francia, sino en Austria, me parece que vive ahora. Él sigue trabajando con esta máscara y la sigue llamando máscara neutra. Cuando yo regresé a México, decidí llamarla máscara vacía porque había una gran confusión, se generaba una gran confusión entre cuál era realmente la máscara neutra, si la máscara de Lecoq o esta máscara. Y en efecto, el viaje con esta máscara no es un viaje como el que propone el maestro Lecoq, ¿sí? Con la máscara neutra. Y por eso es que yo decidí también llamarle máscara vacía, porque esta máscara lo que nos está proponiendo es un viaje a la precisión, a la calma, a la escucha, a todo lo que acabamos de hacer. Imagínense ustedes qué significaría trabajar con ella a partir de estas premisas por las que acabamos de transitar. Bueno, Alicia, yo quería preguntarte un poco sobre cuando decía yo la máscara vacía es la máscara que más he investigado, ¿cómo en qué consiste o qué es para ti investigar una máscara? Ok, Jacinta, pues tan simple como trabajarla, ¿no? Es decir, es la máscara que más utilizo en mis talleres. Para el laboratorio de la máscara, yo diría que el método de trabajo del laboratorio de la máscara se funda en la máscara vacía y el uso que yo le he dado, porque yo me he alejado, lo tengo que reconocer, bastante también de algunas dinámicas que aprendí con Mario, que yo respeto muchísimo, pero que yo me doy cuenta que no corresponden a la realidad en México. Sí, que en un conservatorio francés propiciaba algo, pero que aquí en México, con mis estudiantes, con actores, actrices que buscan entender la máscara, yo he descubierto que necesitamos recurrir a otros juegos, a otras maneras para entender la precisión desde este lado muy nuestro, que no corresponde a la precisión francesa, ¿no? A la visión de lo que significa pues detenerse y jugar y percibir el mundo. Percibimos, nos detenemos y somos precisos y precisas desde esta identidad tan nuestra, ¿no? Tan particular. Porque al momento de ponerse la máscara de carácter, ¿cuál es la gran diferencia entre haberse entrenado con la máscara neutra y haberse entrenado con la máscara vacía, al hacer el traspaso? Porque si bien la máscara neutra no la propone solamente para el trabajo de máscara, sino para una preparación del actor, esta sí está más vinculada al trabajo de máscara. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia al hacer la transición de la máscara neutra o la máscara vacía al trabajo con máscara ya expresiva propiamente tal? No sé si lo dije bien. Sí, Domingo. No, es muy claro y es muy interesante tu pregunta. En efecto, la gran diferencia está en que la máscara vacía no te entregas a un viaje
de sensaciones, de imágenes, ¿sí? Yo diría una introspección realmente de lo que te provoca habitar diferentes paisajes, ¿no? Estamos hablando de la neutra. Aquí, en efecto, contrariamente, la máscara vacía tiene una dinámica. Yo no puedo entrar, no es que no pueda, no quiero entrar en ella hoy porque realmente nos llevaría mucho más, necesitaríamos muchísimo más tiempo, ¿no? Yo creo que en todo caso prefiero convocar la curiosidad y encontrar más adelante maneras de trabajarlos, ¿no? Eso me parece muy lindo, porque no lo podríamos hacer en este tiempo. Pero muy ágilmente voy a tratar de explicar lo que significa colocar la máscara, tener una dinámica de limpieza, es decir, vaciarte realmente. Imaginar que en este momento, este detenimiento de limpieza, quitas colores, quitas o pones una transparencia, en fin, cada quien encuentra su manera de imaginar que vacía internamente su pensamiento, que se limpia. Tremendo reto, ¿verdad? Porque no está nada fácil, lo sabemos, pero jugamos a eso, lo convocamos, ¿sí? Y nos permitimos entonces abrir los ojos después de este pequeño momento de limpieza y empezar a jugar con la precisión. Miro hacia una dirección, voy a esa dirección, ¿sí? Eso es lo que se llama, por ejemplo, un ejercicio de dirección, tal cual, solamente, y busco dinámicas simples, porque lo que voy a tratar yo que mientras suceda, por ejemplo, el traslado hacia una dirección, voy a tratar que mi cuerpo esté lo más neutro, lo más limpio, lo más preciso. Es decir, que no haya ningún color, ninguna calidad que corresponda en un momento dado a un personaje, ¿no? Entonces busco desde la calma, desde la escucha, desde el detenimiento, la posibilidad de estar solamente en lo que estoy haciendo, de detenerme, de estar con la conciencia desde los pies hasta la cabeza y desde la cabeza hasta los pies, estar en lo que percibo, en lo que hago y cumplir mis propósitos, mis objetivos. Quiero llegar allá, llego. Una vez que llego, concluye mi objetivo, pero mientras yo llego, ¿qué sucede mientras llego? Y ahí está después el detonador del juego con mi personaje. En realidad es una máscara que trabaja la presencia y el desarrollo de las acciones con ella, la conciencia y la presencia. No sé si te he respondido, Mico. Podríamos horadar un poco más en eso, pero es muy interesante tu pregunta, porque en efecto, pues me estás llevando a definir realmente lo que esto significa, ¿no? Y yo diría que la verdadera respuesta sería que la habites. Tú lo dijiste al principio. Si tú me lo permites, quiero hacer una y quiero habitarlo. O sea, es ahí donde están realmente las respuestas. Yo no puedo decirte que no lo hagas. Yo lo único que te podría decir, porque me encanta además que la curiosidad y tu deseo de habitarla te lleve a eso. Yo lo único que digo es, estaría padre pues que tuvieras una guía, que no vayas tan solo en esto, ¿no? Este país entonces que se construye con 1000 rostros es una metáfora y no, es también una realidad. Tenemos tantas influencias, tantas maneras de entender que por eso somos tan complejos como cultura, ¿no? Pero también tenemos un origen muy hermoso, ¿sí? Que son nuestros pueblos originarios, pues, que en este caso son fundamentalmente las comunidades que hemos llamado indígenas, pero que en realidad pues son los seres que
que dieron origen a esta nación, que nos han enriquecido con una cantidad de historias y de maneras de entender el vínculo con lo sagrado, encarnado de alguna manera en la danza y en la danza enmascarada, ¿sí? Y yo con un gran respeto, porque creo que la manera de acercarse a estas tradiciones a las que yo no pertenezco, mi tradición es el teatro y las artes plásticas, pero con una fascinación por esta poesía que emana de estos ancestros, de estas ancestras, que me enamoran profundamente y que a mí, por ejemplo, personalmente me han ayudado mucho a dejar una educación judeocristiana, católica, pues como la gran mayoría, y que me han permitido abrirme a entender un mundo más lúdico, más, pues, más diverso también, ¿no? Y por ejemplo, de la muerte y el concepto de muerte me liberaron muchísimo y me abrieron un universo mucho más bondadoso para entender qué significaba el concepto de perder a alguien, de desaparecer de este planeta, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo he tenido, con mucho respeto, un acercamiento sin duda a lo que es la máscara tradicional en México. Tratar de entender cómo puedo yo hacer un puente, un vínculo desde mi tradición, que es el teatro, a la tradición de estos pueblos que habitan la máscara desde su propia visión del mundo. Y pues la manera para mí han sido fundamentalmente dos caminos. El primero es sus historias, sus mitos, su poesía, su literatura, porque eso es lo que más franca y abiertamente he podido tener. Y por el otro lado también el acercamiento a sus danzantes, a sus artesanos, a sus maestros, maestras vivos que trabajan, que habitan estos lugares, ¿sí? Y lo he hecho pues a través de la cercanía, sobre todo en mi pueblo, en Veracruz, ¿sí? Me he acercado muchísimo a artesanos, a danzantes veracruzanos, y hemos logrado establecer intercambios y colaboraciones que me han permitido inspirarme y bañarme de esto que me enamora, ¿no? Muchos de mis montajes entonces tienen este juego estético, plástico, conceptual, poético, amoroso, con tradiciones mexicanas. ¿Cómo es este proceso, este diálogo y de qué manera se va dando? ¿Es algo que se tiene pautado de antemano o es algo que se va dando en el transcurso de la creación? Ok, Oriana. Bueno, me encantó cómo definiste al diablo en efecto como antagonista de Dios en Latinoamérica. Bonito. Es algo que se va dando, aunque hay una intuición que nos conduce, ¿no? En realidad, cuando entramos a un proceso de creación, hay ideas, visiones de lo que a dónde queremos llegar, ¿no? Pero en el proceso vamos descubriendo y entonces ahí se van planteando necesidades e intereses y a partir de eso buscamos asesorías. Con Demonios tuvimos muchas charlas con
gente, por ejemplo, que está muy ligada a la mexicanidad hoy en día, a lo que se llama la mexicanidad, pues, que mantienen vivas tradiciones como los concheros, algunas que son danzas indígenas que sobreviven, pues, que se mantienen muy vivas, yo diría. Muchas personas también que practican algunas técnicas de combate que proceden de lo guerrero náhuatl, ¿sí? Azteca, concretamente. Entonces nos ligamos y exploramos muchísimo con ellos, jugamos para entender. Leímos mucho, evidentemente, leímos muchísimos mitos sobre el maíz y luego casi enloquecíamos lo que decían, ¿no? Porque de verdad la diversidad, pues esa es la maravilla del mito, ¿no? Que es una narración viva y que puede variar muy fácilmente de una voz a la otra. Y luego ya te pierdes, ya no sabes si están hablando de lo mismo, pero finalmente fuimos teniendo asesorías que nos permitieron ir entendiendo cuáles eran estos hilos esenciales, ¿no? Entonces, Oriana, lo que te puedo responder es eso. Las necesidades más concretas van apareciendo en la creación. Sin embargo, nosotras en el laboratorio de la máscara queríamos trabajar sobre el maíz, ayudar a compartir el entendimiento de que ese grano sagrado no podíamos permitir que lo tomaran transnacionales, ¿no? Como Monsanto, por ejemplo. Y hoy en día, no hace ni una semana que se acaba de lograr un bloqueo definitivo a Monsanto con respecto al maíz en México. Así es. Por una pepino a la potencia Vestido de jote, raíz de jote cebolla, integral de la cebolla perejil, derivada del perejil alcachofa, gran total amapola, lleve marchanta sobre las flores canta el hermoso paisaje. En este montaje, en la Casa de la Sal, que además es toda una investigación que hicimos en uno de los barrios de México, hoy en día es una delegación, Iztacalco, pero fue un pueblo originario en las épocas prehispánicas, como se llama, en donde se cultivaban flores, en donde se cultivaban los alimentos que se distribuían después a los otros pueblos y que hoy en día todavía siguen llegando a lo que es la Merced, este gran centro de abastos de alimentos de nuestra enorme metrópoli, ¿no? Iztacalco fue un pueblo lacustre, de estos pueblos ligados al agua, como es actualmente Xochimilco, que sobrevive a pesar de los pesares como pueblo lacustre.
Y entonces nos metimos a investigar lo que yo llamé la nostalgia del agua, porque es un pueblo al que se le quitaron sus canales acuáticos, ¿sí? Para construir ferrocarriles y demás. Es un pueblo que, o sea, pasaron las vías del tren, invadieron el pueblo, y esta última imagen, que es muy poderosa y a mí me sigue conmoviendo siempre que la veo, vino de una de las narraciones de los viejos. Hicimos muchas entrevistas a viejos en los barrios, porque Iztacalco tiene hoy en día 7 barrios y es muy hermoso porque tiene carnaval propio, pero cada barrio tiene su propio carnaval. Entonces el carnaval en Iztacalco dura 7 semanas. Eso es un verdadero reventón, como decimos aquí, ¿no? Entonces, uno de los viejos nos contó que cuando se secaron los canales, había gente que, a pesar de que no hubiera agua en los canales, seguían arrastrando sus lanchas, ¿sí? Sus embarcaciones llenas de flores y de frutas, recorriendo el mismo camino que recorrían. Y mientras lo digo, la piel se me pone, como dices, Lu, bueno, nosotros decimos aquí chinita, ya no me acuerdo tú cómo lo dices, pero me conmueve mucho, pues, recordar la terquedad, ¿sí? Y la resistencia de la gente ante canales secos y, sin embargo, transitando, arrastrando sus embarcaciones con su cargamento para poder continuar su relación vital, ¿no? Nosotros trabajamos con artesanos del pueblo y hay una máscara, que es la máscara tradicional de esa región, que hoy en día se usa para los carnavales, que es una máscara de tela encerada, ¿sí? Esta máscara se construye a partir de moldes, por supuesto. Alcanzan a ver hacia allá arriba, hay más este tipo de máscaras, ¿sí? Pero bueno, esta es la más tradicional, ¿sí? Y tiene una elaboración muy específica, les digo, sobre la tela encerada. Podríamos horadar también bastante sobre esta técnica, porque es una técnica que viene sin duda de la conquista, cuando nos llega todo el trabajo de las esculturas enceradas a México, pero que estos pueblos de Iztacalco lo retoman para construir toda una tradición, ¿sí? Entonces, la tela encerada se construye sobre moldes muy específicos, luego se les hace este repujado de cerda de caballo o de mecate, y finalmente se vuelven estos que se llaman licenciados, ¿sí? Así les llaman a estas grandes comparsas de licenciados, se vuelven un poco también otro tipo de invasores, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero pues salen a gritar y a burlarse y a provocar y habitan la máscara desde la tradición de nuestros danzantes, que es con una gran religiosidad, yo diría. No se dejan ver el rostro en absoluto. Están bebiendo mucho debajo de la máscara, están constantemente pues manteniendo también el rito con el alcohol, porque para ellos, y ellos digo, porque son sobre todo varones quienes lo hacen, aunque hoy en día ya la mujer empieza a intervenir muchísimo en estas comparsas, pues el alcohol forma parte de la participación en estos ritos, ¿no? Al trabajar con ellos, logramos encontrar en colaboración con ellos estas máscaras que aparecen en el montaje, ¿sí? Que son máscaras de tela encerada. Si alcanzamos a ver ahí, ¿sí? Lo que hicimos con los artesanos, ¿sí?
fue que nosotros elaboramos el molde de la máscara que queríamos y ellos nos llevaron a la resolución técnica de la máscara encerada. Es decir, perdón, de la tela encerada. Y entonces, estas máscaras en compañía de don Delfino Castillo, que hoy en día ya murió, ¿sí? Trabajamos conjuntamente, nos fuimos a su taller y elaboramos con él y aprendimos con él toda la técnica, ¿sí? Hoy en día yo ya no la mantengo porque, o sea, no la he continuado porque es una técnica frágil. Yo he visto en Iztacalco máscaras muy antiguas, todas quebradas, porque evidentemente como es cera se quiebra. Y esto hace objetos maravillosos, hermosísimos al mismo tiempo, ¿no? Yo agradezco mucho a la Máscara Danzante la oportunidad de compartir y de conocer nuevos rostros, nuevos corazones y curiosidades, ¿sí? Y que la máscara nos hace una gran familia. Les mando un abrazo desde México. Gracias, Alicia. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Van a nadar.